Soy Tomás. Tengo 70 años. Y de alguna manera todavía me sorprende lo rápido que el amor puede convertirse en inventario. Como ingeniero jubilado que había construido una vida cómoda con Margarita, pensaba que la familia significaba algo diferente. 2 semanas después de enterrar a mi esposa de 43 años, mi hijo Juan me llamó con hojas de cálculo y agentes inmobiliarios ya alineados. Entre su charla sobre metros cuadrados y valor de mercado se inclinó hacia el teléfono con ese tono que reconocí de sus años de adolescencia. Papá, tienes suerte de que te estemos ayudando con esto. La mayoría de la gente de tu edad no recibe este tipo de apoyo. Simplemente bebí mi café y escuché. Esa noche, abrí el cajón del escritorio de Margarita y encontré una carpeta azul pálido que lo cambiaría todo. Antes de continuar esta historia, déjame saber desde dónde estás mirando en los comentarios abajo. Dale me gusta y suscríbete al canal La Furia de la Abuela. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a una familia que subestimó tu valor. Las flores del funeral apenas comenzaban a marchitarse cuando llegó la llamada de Juan ese jueves por la mañana. Yo estaba en mi cocina viendo el vapor salir de una taza que no había tocado. Cerámica verde oscuro astillada en el asa, un regalo del Día del Padre de mi nieta Sofía hace años. Papá, tenemos que hablar sobre la casa. La voz de Juan llevaba esa impaciencia contenida que conocía desde que era un adolescente pidiendo dinero para gasolina, solo que ahora a los 38 años no estaba pidiendo. Dejé la taza sin beber. Buenos días a ti también, Juan. No empieces conmigo, dijo él. Carmen y yo hemos estado hablando. Este lugar es demasiado grande para ti solo. Los impuestos, el mantenimiento no es realista. Ya hemos encontrado un comprador. Crecer como hijo de un mecánico en una ciudad industrial del norte significaba entender que el respeto se ganaba a través del trabajo, no de la herencia. Margarita y yo habíamos construido nuestra casa de 3 habitaciones en la calle Arce con una planificación cuidadosa y ahorros constantes. Cada peso contaba, cada decisión importaba. No hay hipoteca, dije. Las palabras salieron planas y objetivas. Margarita y yo la habíamos pagado hace 6 años, pero nunca se lo dije a los hijos. Ellos asumieron y yo dejé que lo hicieran. Silencio, luego una risa corta, aguda y despectiva. Papá, por favor. La pensión de mamá apenas cubría sus medicamentos. Todos sabemos que estás bajo presión financiera. Caminé hacia la ventana sobre el fregadero mirando el jardín. Margarita y yo lo habíamos cuidado durante 25 años. Los arbustos de romero se inclinaban hacia el camino de piedra. Cada planta, cada piedra cuidadosamente colocada, se había convertido en un monumento a todo lo que había perdido. Mi taller en el sótano había sido mi refugio durante décadas, organizado con precisión milimétrica, a pesar de las suaves burlas de Margarita sobre mi perfeccionismo. Ella me traía café mientras yo trabajaba en proyectos, su forma de mostrar que entendía mi necesidad de orden en el caos. ¿Estás preocupado por mí? ¿Es eso lo que es esto?, pregunté. Estoy preocupado por lo que es práctico, respondió Juan, cada palabra cortada. Podríamos poner el dinero de la venta a buen uso. Carmen tiene la matrícula universitaria de Sofía, acercándose, y podríamos ayudarte a encontrar algo más manejable. Dejé de escuchar mientras mi mente construía la escena. Juan en su mesa de comedor con la computadora portátil abierta y una hoja de cálculo brillando con columnas etiquetadas, venta de la casa de papá, valor de mercado, ganancias. Yo le había enseñado matemáticas cuando tenía 8 años, ayudándolo a calcular estadísticas de béisbol. Ahora me estaba calculando a mí. Juan, dije manteniendo mi tono nivelado. Has estado planeando esta conversación por un tiempo, ¿no es así? Eso se llama ser responsable, respondió él. No podemos sentarnos a esperar hasta que te pase algo y luego correr para resolver todo. Desde nuestro matrimonio temprano hasta la jubilación mantuve un empleo estable. Me uní al sindicato local y ahorré cada peso que pudimos. Margarita y yo entendíamos el valor de las cosas que cuidas tú mismo, ya sean jardines, relaciones o promesas hechas en votos matrimoniales. Dejé que esa frase colgara en el aire, fea y presuntuosa, hasta que te pase algo.
Gracias por tu preocupación, dije. Consideraré lo que has dicho. Papá, realmente necesitamos movernos en esto pronto. El mercado es bueno en este momento y este comprador es serio. Pero terminé la llamada antes de que pudiera convertir mi hogar en una mercancía con fecha de vencimiento. La casa se sumió en la tranquilidad, pero el silencio había cambiado de textura. Ya no era un duelo pacífico. Se había convertido en la pausa tensa entre un asalto y el siguiente. Tiré el café intacto por el desagüe en mis manos, captando el leve aroma a romero. Margarita solía cortar ramitas frescas para nuestro guiso del domingo, dándomelas como pequeños regalos. Directo de nuestro jardín a nuestra mesa, decía ella con satisfacción. 20 minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Carmen esta vez, su voz entonada en ese tono artificialmente brillante que usaba cuando daba noticias que ya había decidido que eran buenas para mí. Papá Juan y yo estamos completamente alineados en esto. Creemos que deberías considerar mudarte con nosotros. Tenemos ese sótano terminado con el baño completo. Juan dice que podríamos añadir fácilmente una pequeña cocina. Tendrías tu propia entrada, tu propio espacio. Sería perfecto. Perfecto. Una palabra haciendo un trabajo para el que no fue diseñada, tratando de hacer que 4 paredes bajo el nivel del suelo suenen a libertad. Nuestra modesta casa de 2 pisos había sido un santuario donde los valores corrían más profundo que los cimientos. El jardín cuidadosamente cuidado de Margarita al frente, mi taller organizado abajo, los dibujos de la infancia de Sofía, todavía pegados al refrigerador, todo representando algo que Juan y Carmen veían solo como metros cuadrados. ¿Y qué pasa con las ganancias de la casa?, pregunté. Bueno, obviamente necesitaríamos cubrir los costos de renovación del sótano primero, pero luego tendrías un buen nido de ahorros. Podrías ayudar con los gastos educativos de Sofía, tal vez contribuir a la expansión del negocio de Juan. Mantener todo en la familia, ya sabes. Es realmente una situación donde todos ganan. Todos ganan. Reconocí el vocabulario de Juan en su boca, la calidad ensayada de personas que ya habían escrito el guión y solo esperaban que yo leyera mis líneas. Carmen, dije, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste para hablar de algo que no fuera dinero? Eso no es justo, protestó ella. He estado ocupada. Sofía está en su 2º año. El trabajo ha sido una locura. 3 meses, dije. Han pasado 3 meses desde que llamaste solo para ver cómo estaba. Silencio frágil y delgado. ¿Le has estado enviando dinero a Sofía todos los meses? Soltó ella finalmente como si fuera una acusación. Sí, silencio, dije. 600 pesos durante los últimos 2 años. Otra pausa. Ella no necesita saber eso, dijo Carmen rápidamente. Por supuesto que no, porque si Sofía supiera podría cuestionar las historias sobre su abuelo, el anciano en apuros que necesitaba su gestión y guía. Tengo que irme, dije, y esta vez colgué antes de que la conversación pudiera volverse más fea. Durante mucho tiempo me quedé parado en el pasillo. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas delanteras, atrapando motas de polvo que bailaban como recuerdos que no podía captar del todo. Las gafas de lectura de Margarita todavía estaban en la mesa de la entrada, dobladas cuidadosamente encima de una novela romántica de bolsillo que nunca terminaría. Extendí la mano. Luego me detuve. Tocarla se sentía como cruzar una línea que no estaba listo para cruzar. Mis pies me llevaron sin pensamiento consciente a su estudio. La habitación olía a aceite de limón y al leve rastro de su perfume, algo floral y sutil que parecía aferrarse a las cortinas incluso ahora. Su escritorio estaba exactamente como lo había dejado hace 2 semanas, el bolígrafo descansando diagonalmente sobre un bloc de notas amarillo, la esquina de un sobre asomando debajo de una pila de papeles. Me senté en su silla. El cuero estaba desgastado y suave donde sus codos habían descansado durante innumerables noches de correspondencia y pago de facturas. Por primera vez en 2 semanas, mis hombros realmente se relajaron. Había un cajón inferior en el lado izquierdo siempre rígido por años de humedad y asentamiento. Lo abrí con más fuerza de la necesaria. Dentro estaban las capas habituales de una larga vida: viejas declaraciones de impuestos, garantías de electrodomésticos,
tarjetas de felicitación de cumpleaños y aniversarios pasados. Pero debajo de ellos, mis dedos encontraron el borde de algo diferente. Una carpeta azul pálido más pesada de lo que parecía. El papel dentro se movió con un leve susurro, como si hubiera estado esperando que yo lo encontrara. No lo abrí inmediatamente. En cambio, lo puse sobre el escritorio y descansé mi palma en la portada. Una nota adhesiva amarilla estaba pegada al frente con la letra de Margarita, en esas letras de bloque ordenadas, que siempre hacían que incluso las listas de compras parecieran oficiales. Si estás leyendo esto, necesitas saber lo que hay dentro. Me senté allí mientras la luz de la mañana calentaba el lado de mi cara, y por primera vez desde el funeral sentí algo más que pérdida. No era esperanza exactamente, pero era dirección. Cuando finalmente abrí la carpeta, lo primero que vi fue un manojo de estados financieros. Cuentas bancarias que no reconocía. No nuestras cuentas conjuntas que habíamos mantenido durante décadas, sino individuales todas a nombre de Margarita solamente. Una era de una pequeña cooperativa de crédito en una ciudad lejana, otra de un banco en línea que nunca le había escuchado mencionar. Cada una tenía sumas modestas, 8.400 aquí, 12.600 allá. No fortunas, pero suficiente para hacerme preguntar por qué se habían mantenido separadas de nuestras finanzas. Debajo de los estados de cuenta había documentos de propiedad. Mi respiración se detuvo cuando vi el primero una escritura de una pequeña villa a las afueras de Arizona comprada hace 8 años. El nombre del propietario decía Margarita Luisa Baker. Ninguna mención de mí en ninguna parte de los papeles. Pasé a la siguiente página una carta de una empresa de gestión de propiedades fechada la primavera pasada, confirmando el valor actual de la villa y ofreciendo manejar acuerdos de alquiler. Margarita había declinado en una nota escrita a mano en la parte inferior todavía no. Mantener privado. Privado. La palabra se sentó allí como una piedra en mi zapato. Había más documentos, pólizas de seguro de vida, que nunca había firmado, todas nombrando varios beneficiarios. Esperaba a Juan y Carmen, pero una llamó mi atención, una póliza más nueva, mucho más pequeña, con solo un beneficiario listado. Sofía. Ninguna mención de sus padres en ninguna parte. Me recosté en la silla de Margarita tratando de procesar lo que estaba viendo. Margarita siempre había sido metódica, deliberada. No olvidaba cosas ni cometía errores descuidados. Si me había ocultado todo esto, no fue un descuido. Fue intencional. Tomé un sobre más pequeño metido en el bolsillo trasero de la carpeta. Dentro había una carta fechada hace 18 meses, escrita en la familiar cursiva de Margarita. Tomás, si encontraste esto, me he ido. Y si tengo razón sobre la naturaleza humana, las llamadas ya han comenzado. Te rodearán ahora no porque te necesiten, sino porque quieren lo que construimos juntos. Lo he visto suceder durante años. Pequeños comentarios sobre dinero, preguntas sobre nuestros planes, la forma en que calculan el valor en todo lo que poseemos. Siempre les has dado el beneficio de la duda. Yo dejé de hacer eso hace mucho tiempo. La casa es tuya completamente. Me aseguré de eso hace 6 años cuando pagamos la hipoteca. La puse a tu nombre solamente porque sabía que intentarían hacerte creer que no podías arreglártela solo. Pero también sabía que te presionarían, así que hay un plan de respaldo. La villa en Arizona es tuya ahora, pero no en ningún papel que ellos puedan encontrar. Verás las instrucciones en el bolsillo trasero. Síguelas si necesitas desaparecer por un tiempo. A veces la única forma de ganar es no jugar su juego. Con todo mi amor, Margarita. La voz de Margarita era tan clara en esas palabras que casi podía escucharla hablándolas en voz alta. Calmada, objetiva, no enojada, pero absolutamente segura sobre lo que había observado. Me dirigí al bolsillo trasero de la carpeta. Había una página mecanografiada con información de contacto para la compañía de gestión de propiedades de Arizona, una cuidadora local llamada Rosa y una llave de latón pegada al fondo del papel. Junto a la llave había otra nota con la letra de Margarita. Confía en Rosa. Ella me debe la vida. Larga historia. Dejé caer los papeles sobre el escritorio.
Mi pulso era constante, pero mi mente corría a través de implicaciones y posibilidades que no había considerado hace una hora. Margarita había estado 3 pasos por delante de todos, incluyéndome a mí. Ella había visto venir este día y se había preparado para él con la misma eficiencia silenciosa que había traído a todo lo demás en nuestro matrimonio. Durante el resto de la tarde me moví por la casa como un hombre caminando entre 2 líneas de tiempo diferentes. Cada objeto que pasaba cobraba un nuevo significado. La foto enmarcada de Juan en su graduación de secundaria. El jarrón de cerámica de Carmen, de su clase de alfarería en la universidad. El dibujo con crayones de Sofía de nuestro jardín, que habíamos mantenido pegado al refrigerador durante 3 años. ¿Eran estos los recuerdos de una familia o evidencia en un caso que recién ahora comenzaba a entender? En la cocina me encontré mirando el estante de especias que Margarita había organizado por altura en lugar de orden alfabético. Se ve mejor de esta manera, siempre había dicho cuando yo sugería un sistema más lógico. Ahora me preguntaba cuántas elecciones pequeñas y deliberadas había hecho que nunca cuestioné. Me serví un vaso de agua y me paré en el fregadero viendo la luz de la tarde volver dorado el jardín. Recordé la última conversación real que Margarita y yo tuvimos sobre los hijos justo antes de que recibiera su diagnóstico. Ellos te aman. Dije irritado de que ella hubiera estado inusualmente callada durante la última visita de Juan. Aman la versión de mí que dice, sí a todo, respondió ella, la versión que nunca hace preguntas inconvenientes. Lo había descartado en ese momento como uno de sus estados de ánimo más oscuros, el tipo de pesimismo que a veces se colaba cuando estaba cansada, o preocupada por algo completamente diferente. Ahora se reproducía en mi mente como una advertencia que había sido demasiado terco o demasiado ingenuo para escuchar. Esa noche Juan llamó de nuevo. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Papá solo piensa en lo que discutimos. Podemos hacer esta transición fácil para ti. No lo hagas más difícil de lo que necesita ser. Fácil para él, tal vez. Difícil aparentemente era mi especialidad. Carmen envió un mensaje de texto 1 hora después. Pasaremos el sábado para hablar más. Traeremos a Sofía. Será bueno para todos discutir esto juntos. La frase no pasó desapercibida para mí. No estaban pidiendo permiso para visitar. Me estaban informando de su horario. Puse el teléfono boca abajo en el mostrador y volví al estudio de Margarita. La carpeta todavía estaba abierta en el escritorio, donde la había dejado papeles esparcidos como piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a resolver. La abrí de nuevo esta vez estudiando la póliza de seguro de vida que nombraba solo a Sofía. La fecha era de justo el año pasado, mucho después del diagnóstico de Margarita. Ella había tomado esta decisión sabiendo exactamente lo que significaba. A medida que la noche se asentaba sobre la casa, encendí la lámpara del escritorio y su cálido charco de luz atrapó el borde de una fotografía que había perdido antes escondida detrás de los otros documentos. Eran Margarita y Sofía en nuestro jardín, la primavera pasada ambas usando sombreros de paja, sus manos sucias de plantar hierbas. El brazo de Margarita estaba alrededor de los hombros de Sofía, su sonrisa amplia y genuina. En el reverso, Margarita había escrito con su cuidadosa letra, «Enséñale a guardar lo que importa». Me senté con esa fotografía durante mucho tiempo la habitación en silencio excepto por el tic-tac del viejo reloj de la repisa, que Margarita había insistido en que guardáramos incluso cuando comenzó a atrasarse. Pensé en llamar a Sofía en ese momento contándole todo lo que había descubierto, pero la nota de Margarita había dicho, si necesitas desaparecer, no, si necesitas explicar. Este no era el momento de mostrar mis cartas. Todavía no. Cerca de la medianoche cerré la puerta del estudio con llave por primera vez en años. La carpeta fue al cajón inferior de mi propio escritorio, no del de Margarita. La llave de la villa de Arizona fue a la pequeña caja fuerte detrás de la estantería, la que solo Margarita y yo conocíamos. Me quedé allí por un momento, la mano descansando en el estante, escuchando la casa tranquila. En algún lugar en la oscuridad, casi podía escuchar la voz de Margarita. No tienes que pelear de la manera que ellos esperan que lo hagas.
A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Hice café, realmente lo bebí esta vez, y me senté a la mesa de la cocina con un bloc de papel. Escribí 2 columnas, lo que ellos saben y lo que no saben. La primera lista era corta, la segunda era más larga de lo que esperaba. Cuando el sol finalmente rompió sobre el jardín, miré el manzano y pensé en Arizona, en Rosa, quienquiera que fuera, en desaparecer no por miedo, sino bajo mis propios términos. Por primera vez desde el funeral de Margarita, sentí algo agudo cortando a través del dolor. No ira exactamente, sino determinación. Pensaban que yo era un anciano parado al borde de un acantilado, esperando ser empujado. No tenían idea de que ya había construido un puente. A las 9:15 llamé al número de Pedro Álvarez Sucesiones y Fideicomisos. Él había manejado un problema menor para nosotros años atrás cuando murió la tía de Margarita, y apareció un primo con opiniones sobre el testamento. Pedro tenía una manera en la que confiaba directa, eficiente, alérgica al drama. Tomás dijo cuando su asistente me pasó la llamada: «Lamento lo de Margarita. Puedes venir esta tarde, trae lo que necesites que vea», y pude escuchar el suave clic de él abriendo su agenda. El sonido me hizo sentir más estable que el café. Reuní la carpeta azul en un bolso de mensajero, cerré el estudio con llave, y por primera vez desde el funeral me puse una camisa de vestir. El duelo hace que la ropa de diario se sienta como armadura, pero la armadura tiene su tiempo y lugar. Hoy quería lucir como un hombre que todavía firmaba su nombre con una línea recta. La oficina de Pedro estaba en un edificio de ladrillo que solía ser un banco. Se podía notar por la puerta de la bóveda que habían mantenido como decoración en el vestíbulo, un recordatorio de que una vez la gente ponía sus objetos de valor detrás de acero, no en la nube. Su recepcionista tenía ojos amables, que no hacían preguntas. Ofreció agua. Acepté por respeto al ritual. Cuando Pedro salió vestía el mismo traje azul marino que recordaba el tipo que parecía permanente en él, como una suposición que nadie había desafiado. No ofreció condolencias de nuevo, por lo cual estuve agradecido. Nos sentamos en una mesa de conferencias del color del tabaco viejo. Coloqué la carpeta entre nosotros y la abrí en la página que quería que él viera primero la escritura de la casa registrada hace 6 años, mi nombre solo en el título. Margarita insistió, dije, y sentí que mi garganta se atascaba ligeramente. Él asintió con tono de negocios y acomodó sus gafas de lectura más abajo en su nariz. Bueno, dijo después de escanear el documento, ella hizo esto exactamente bien. Escritura de renuncia a tu propiedad exclusiva registrada y notariada, sin gravámenes, sin acreedores. Si alguien está prometiendo a alguien una venta sin tu firma, están vendiendo aire. Siguió leyendo pasando los otros documentos. Recuerdo el fideicomiso que establecimos cuando Juan todavía estaba tratando de dejarse crecer ese bigote, dijo sin levantar la vista. Lo enmendamos hace 3 años. Lo recordaba vagamente. Vino en el porche Margarita insistiendo en que hiciéramos una pasada más al papeleo, mientras la luz de la tarde era buena. Ella eliminó a los hijos como presuntos beneficiarios restantes de la propiedad real a favor de una estructura de legado específica controlada por ti. Heredan de tu patrimonio sí y solo si tú decides que deberían. La única transferencia no testamentaria que ella dejó fuera de tu discreción es una pequeña póliza de seguro de vida designada para tu nieta. Levantó la vista leyendo mi cara. Esa era importante para ella. Lo sé, dije, y dolió menos de lo que esperaba decirlo en voz alta. Levantó una mano como hacía cuando estaba a punto de hacer una pregunta que importaba. ¿Alguno de los hijos ha intentado actuar en tu nombre, representarse a sí mismos como teniendo autoridad sobre tus asuntos? No necesitaba que me explicara lo que quería decir. Juego de poder notarial. Firmas que olían a falsificación, el tipo de extralimitación que convierte el drama familiar en drama judicial. Juan encontró un comprador, dije manteniendo mi voz neutral. Vino a mí con una carta de intención. La boca de Pedro hizo una forma que no era del todo una sonrisa. Bien. Entonces déjame ser claro en 2 puntos de ley. Levantó los dedos como un hombre poniendo cartas boca arriba. Uno sin un documento de agencia válido, actual y específico.
Nadie puede obligarte a ninguna transacción. 2. Incluso si hubieras ejecutado tal agencia en el pasado, puedes revocarla unilateralmente en cualquier momento. Deslizó un papel sobre la mesa. Esta es una carta modelo. La personalizaremos con nombres y la enviaremos a todos los que necesiten saber. Agente inmobiliario, agente del comprador, cualquiera que haya recibido documentos con tu supuesta autorización. La leí rápidamente, captando más el tono que el contenido específico. Me gustó el tono. No estaba enojado. Era definitivo. Y esto dijo colocando un segundo documento detrás del primero. Es un aviso formal de no representación. Declara claramente que no has autorizado a ninguna persona a actuar en tu nombre, con respecto a la venta de tu propiedad real, y cualquier reclamo en contrario es fraudulento. Archivaremos copias con el registrador del condado y enviaremos por correo certificado a todas las partes relevantes. Te lo agradezco, dije. La habitación se sintió un grado más fresca, lo que significaba que mi temperatura interna se estaba asentando exactamente donde quería. Cerró la escritura y golpeó la carpeta con un gesto inconsciente que reconocí de nuestra reunión anterior. Ahora dijo, ¿qué más hay ahí? Arizona, dije simplemente. Levantó una ceja no en burla o sorpresa, sino con el interés de un jugador de ajedrez cuando un peón llega a la octava fila. Pasé a los documentos de propiedad, las cartas de la empresa de gestión, la llave pegada dentro del bolsillo trasero. Le di el resumen primero: Villa a las afueras de Arizona, título a nombre de Margarita, instrucciones de confiar en Rosa. Luego los detalles, una hoja mecanografiada con la información de contacto del abogado de Arizona, y en la letra de Margarita 3 notas cortas que tenían su propio tipo de sentido. Mantener privado. Usar solo si es necesario. Tu vida no es una negociación. Pedro se inclinó hacia adelante. Tu esposa era una mujer muy inteligente, dijo. Y asentí, porque la verdad no requiere florituras. Contactaremos a la firma de Arizona en tu nombre, continuó. Establecer tu posición como cónyuge sobreviviente. Confirmar título claro y, si es necesario, ejecutar documentos de transferencia. ¿Quieres que esta propiedad permanezca discreta? Sí, dije más rápido de lo que pretendía. Por ahora. Entonces creamos distancia, dijo calentándose con la tarea. Establecer un fideicomiso revocable con un nombre que no suene campanas, algo aburrido. Titular la villa al fideicomiso, una vez que Arizona aclare el papeleo. Y enrutar toda la correspondencia a través de mi oficina. Me gustó la forma en que dijo nosotros. Algunas palabras son cuerdas lanzadas a través de aguas oscuras. Hizo más notas. Otros 2 elementos, dijo levantando los dedos de nuevo. Primero, monitoreo de crédito para ti en las 3 agencias, bloqueado herméticamente. No porque crea que tus hijos harían mal uso de tu información, añadió. Y ambos dejamos pasar esa ficción educada entre nosotros, sino porque suceden cosas extrañas cuando se corre la voz de que la propiedad está cambiando de manos. Segundo, echamos un vistazo tranquilo a cualquier cuenta que Margarita mantuviera por separado. Si ella tenía la intención de que tuvieras acceso y basado en lo que me has mostrado, lo hizo, entonces las transferimos limpiamente. Si no, las dejamos exactamente donde ella las colocó. Silenciosamente, dije. Silenciosamente, hizo eco. Cuando terminamos con el papeleo, su asistente entró con sobres ya dirigidos, números de seguimiento ya asignados. Ver esos rectángulos blancos deslizarse sobre la mesa se sintió mejor que cualquier discurso que pudiera haberle hecho a mi hijo. El mundo respeta el papel respeta el procedimiento. Cuando no puedes hacer que la gente sea decente, al menos puedes hacer que sean cuidadosos. De vuelta en casa, puse las copias al carbón en el cajón inferior de mi escritorio, no del de Margarita. La distinción importaba ahora. Su carpeta fue como llegamos aquí. Mi cajón era lo que hacíamos con ella. La tarde trajo un mensaje de voz de Juan. Papá, devuélveme la llamada. No hagas nada precipitado. Estamos tratando de hacer esto fácil para ti. La palabra fácil de nuevo, como si la comodidad fuera algo que pudiera usarse como correa. Dejé que se sentara sin devolver la llamada. Siguió un mensaje de texto de Carmen 1 hora después.
Cena el martes. Podemos traer comida para llevar. ¿Te gusta ese pollo teriyaki de Wong's? Escribí, suena bien, y no lo envié. Luego lo escribí de nuevo y lo hice. No ganas siendo predecible. Ganas controlando el reloj. Conduje a la oficina de correos antes del cierre y alquilé un apartado postal. La empleada detrás del mostrador tenía la paciencia de alguien que había visto a miles de personas torpes con formularios sin aprender nada de la experiencia. ¿Tamaño más pequeño?, preguntó ella. Mediano, dije, y una llave extra. Hay preparación que parece paranoia y preparación que parece planificación. La llave del apartado postal se sintió caliente en mi bolsillo mientras salía un pequeño peso que se traducía en mi cabeza como opciones. El lunes por la mañana, los recibos del correo certificado comenzaron a llegar a la aplicación de seguimiento de mi teléfono uno por uno. Agente del comprador registrador del condado. Una línea de dominó de marcas de verificación verdes que no tenían nada poético y aún así se sentían como poesía. 2 horas después, una llamada de un número desconocido. Dejé que fuera al correo de voz. Señor Baker, soy Greg de Inmobiliaria Vista a la Montaña. Parece haber alguna confusión sobre el listado. Su hijo indicó que usted había autorizado... Detuve la reproducción. Ya había dicho la única parte que importaba. Devolví la llamada después del almuerzo y lo puse en altavoz. Luego puse mi teléfono en el mostrador donde podía ver el punto rojo grabando la conversación. Un día siempre desearás tener la cinta. Señor Hawthorne, dije, no hay confusión. Soy dueño de mi casa. Cualquier contacto adicional sobre el listado o venta debe ser por escrito a mi abogado. Tiene su dirección. No llame a este número de nuevo. No contacte a mis hijos sobre mi propiedad. Trató de sonar conciliador, pero las palabras puestas al servicio de la presunción no pueden evitar su olor. Por supuesto, solo queremos lo mejor para... Su cliente, dije. Buen día. Envié el archivo de audio a la oficina de Pedro con una línea de asunto tan aburrida que bien podría haber sido un reporte de tráfico. Escribió de vuelta 12 minutos después. Perfecto. Registrado. Hay un extraño alivio en tener tu vida traducida en verbos administrativos. El martes llegó con la impaciencia de Juan y la ansiedad de Carmen llenando mi entrada exactamente a las 6 en punto. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar porque algunas conversaciones funcionan mejor cuando nadie llega a anunciarse. Juan entró primero, hombros inclinados hacia adelante, mandíbula fija como si estuviera probando una pared en busca de puntos débiles. Carmen siguió con las mejillas rosadas por el frío, labios apretados, como si estuviera conteniendo algo que podría romperle los dientes si saliera. Sin Sofía. La ausencia se sintió como una corriente de aire bajo la puerta. Buenas noches, dije. Necesitamos arreglar esto, dijo Juan sin sentarse. Caminó a lo largo de la alfombra de la sala como un hombre midiendo un campo para una cerca más alta de lo que permitía la escritura. ¿Café?, pregunté, porque ofrecer hospitalidad a personas que han ensayado hostilidad tiene una forma de tirar los guiones de las manos. No espetó Juan. Sí, por favor, dijo Carmen, las palabras sorprendiendo a su boca. Le serví una taza y tomé mi asiento en la mesa de la cocina, dejando que la silla hiciera su crujido honesto. Juan permaneció de pie, lo que le dio altura, pero le costó autoridad. Dijiste arreglar, Juan. Eso presume una disputa. Seamos claros sobre cuál crees que es la tuya. La casa, dijo él como si 2 palabras pudieran congelarse en ley. No puedes conservarla. No es razonable. No hay hipoteca, dije de nuevo, porque la repetición es a veces obediencia y a veces un espejo. Te dije eso. Impuestos, mantenimiento, seguridad, disparó él rápidamente. No es sostenible para un hombre de tu edad. Se apoyó en esa frase como un pasamanos que había sostenido su peso antes. La voz de Carmen llegó más suave. Papá, estamos preocupados de que te caigas, de que estés solo en un lugar tan grande. Estás preocupado de que la casa sea mía, dije. Esas no son la misma preocupación. Juan dejó de caminar. Encontramos otro comprador. Oferta más fuerte. Tenemos una carta de intención lista para tu firma. Tenían, dije, y deslicé el recibo de correo certificado de Pedro,
sobre la mesa como una pieza de ajedrez encontrando su casilla. Su comprador ha sido notificado de que cualquier contacto adicional va a través del abogado. No habrá venta. Esto es ridículo, dijo Juan, su voz subiendo. Nos estás obligando a decir lo que realmente pensamos. Te estoy dando permiso para decir lo que quieres en voz alta, dije tranquilamente, por lo cual estás enojado. Me miró fijamente, y por un destello vi al niño de 7 años que odiaba que el bate de béisbol fuera pesado, pero odiaba más cuando yo lo ayudaba a sostenerlo. Giró a un nuevo terreno. Si no vas a ser práctico sobre esto, tendremos que solicitar la tutela. Carmen se estremeció como si él la hubiera abofeteado. Ella no sabía que él iba a traer esa palabra a esta habitación. Entonces soliciten, dije, y mi voz nos sorprendió a los tres con su firmeza. Descubrirán que los jueces prefieren hechos a sentimientos. Traigan pruebas. Traeremos grabaciones. La boca de Juan se abrió y cerró como un pez aprendiendo que el aire no era agua. Carmen trató de atar antes de que él cayera más lejos. No queremos hacer nada de esto, papá, dijo ella una súplica debajo de la actuación. Te queremos a salvo. Te queremos cerca. En tu sótano, dije. En nuestro hogar, corrigió ella. En tu sótano, repetí. Seamos precisos sobre bienes raíces. El silencio se estiró lo suficiente para hacer que el siguiente sonido contara. Alcancé mi teléfono, lo puse en el centro de la mesa y toqué el icono del altavoz. Deberíamos incluir a Sofía en esta conversación, dije. Ella pertenece a cualquier discusión sobre su matrícula y mi casa. La mano de Carmen salió disparada. No la arrastres a esto. Ella ya está en esto, dije, solo que no sabe qué parte de la historia es verdad. Juan resopló. Ella está en clase. Es martes a las 6:30, dije y marqué. Probablemente está estudiando. El tono sonó más grande en la habitación, porque nadie respiraba. Hola, abuelo, respondió Sofía al segundo tono, la brillantez cortando a través de la tensión de la cocina como una cuchilla a través de la seda. Hola, cariño, dije mirando a Carmen, que estaba estudiando el grano de la mesa como si pudiera decirle su fortuna. Tengo a tus padres aquí en altavoz. Estamos teniendo una discusión familiar, y pensé que debería ser parte de ella. Oh, dijo ella, la vocal cambiando de forma, a medida que se movía a través de la comprensión. Está bien. ¿Está todo bien? ¿Cómo está la escuela? Pregunté porque comenzar con lo no esencial es a menudo la única forma de evitar que los puentes se quemen antes de que alguien los cruce. Bien. En realidad, muy bien. Me encanta mi clase de literatura, y mi profesora de economía es esta mujer brillante que hace que todo tenga sentido. Hizo una pausa. Pero no llamaste para hablar de la escuela, ¿verdad? No, dije. Tus padres tienen algunas ideas sobre mi situación de vivienda que les gustaría discutir. Estamos tratando de ayudar al abuelo a pensar en sus opciones. Juan comenzó, pero levanté una mano que él no podía ver, pero sintió. Sofía, dije. Has estado recibiendo las transferencias mensuales que he estado enviando. La tranquilidad cayó sobre la línea telefónica como nieve. ¿Qué transferencias?, dijo ella tan pequeña que quise alcanzar a través del altavoz y tirar de ella hacia la habitación donde pudiera ver su cara. No miré a Carmen todavía. Mantuve mis ojos en los saleros y pimenteros que Margarita había elegido porque parecían pertenecer juntos. Los 600 pesos que he estado enviando a tu cuenta que termina en 3,847, dije. Depósito directo el segundo martes de cada mes, durante los últimos 2 años. La respiración de Sofía se enganchó a través del altavoz, como si ella fuera la que estaba sentada en esta mesa de cocina, en lugar de a 300 kilómetros de distancia en su dormitorio. Mamá me dijo que eso era... Se detuvo. La oración no tenía lugar seguro donde aterrizar. Eso era ayuda financiera, dijo Carmen rápidamente, desesperadamente de la escuela. Quería que tuvieras lo que necesitabas sin tener que pedirlo, le dije a Sofía. Libros, tarifas de laboratorio, lo que sea que hiciera que la universidad se sintiera menos como una pelea y más como una oportunidad. La palma de Juan golpeó la mesa. Papá, esto es exactamente por lo que necesitamos tener esta conversación como familia.
Lo estamos haciendo, dije, no mirándolo por primera vez en meses. En el otro extremo de la línea, Sofía hizo un sonido que era feo y humano, e hizo que toda la habitación se inclinara hacia el teléfono. Mamá, su voz se quebró como hielo bajo peso. Carmen cerró los ojos. Sofía, cariño, mi cuenta muestra depósitos del fideicomiso T. Baker, dijo Sofía leyendo algo en su extremo. Ese eres tú, abuelo. Ese has sido tú todo este tiempo. Las transferencias suman 14,400 pesos. Dije tranquilamente, 24 meses cada uno. No es todo lo que necesitas. No es nada. Sofía comenzó a llorar, no del tipo teatral que pide cámaras, sino del tipo que se filtra cuando una historia se rompe y la luz inunda una habitación que se ha mantenido oscura demasiado tiempo. Lo siento tanto, abuelo, dijo a través de las lágrimas. Pensé que mamá dijo que la familia estaba luchando desde que la abuela murió. Ella dijo que todos teníamos que hacer nuestra parte para ayudarte a través de esta transición. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, aunque ya lo sabía, como no pedirte dinero, como ser comprensiva sobre por qué no podías permitirte visitar, o por qué deberíamos pasar las vacaciones en la casa de Juan, en lugar de la tuya, como ser paciente mientras averiguabas cómo vivir solo con la seguridad social. Carmen estaba llorando ahora, 2 lágrimas silenciosas que cayeron sobre sus manos dobladas en su regazo. Juan encontró su voz de nuevo. Esto es manipulador, papá, usando a Sofía para hacernos ver como... ¿Cómo qué?, preguntó Sofía a través del altavoz, y su voz tenía un filo que nunca había escuchado antes. Como gente que me mintió sobre mi propio abuelo. Como gente que me dijo que mi abuelo era demasiado pobre para ayudar con la universidad, cuando en realidad la estaba pagando. Sofía continuó, su voz ganando fuerza. Como gente que me hizo sentir culpable por querer llamarlo porque pensaba que lo estresaría financieramente. La mandíbula de Juan trabajó, pero no salieron palabras. Sofía, cariño, podemos explicar, intentó Carmen. Explicar que Sofía respondió de golpe. Que me han estado mintiendo durante 2 años. Que me hicieron pensar que el abuelo estaba luchando cuando en realidad me estaba cuidando mejor que ustedes. Sentí que algo se asentaba en mi pecho que no me había dado cuenta de que estaba anudado. Esto era lo que Margarita había visto venir. Este momento cuando la cuidadosa construcción narrativa colapsaría bajo el peso de la simple verdad. El dinero se suponía que era una sorpresa, dijo Carmen débilmente. Queríamos que pensaras que estábamos proporcionando todo. Pero no lo estaban proporcionando, dijo Sofía. El abuelo lo estaba haciendo. Y ustedes se llevaron el crédito por su generosidad mientras me hacían sentir lástima por él. Juan encontró su equilibrio en la ira, de nuevo el territorio familiar en el que más confiaba. Esto es exactamente por lo que necesitamos tomar decisiones por él. Le dijo a Carmen como si yo no estuviera en la habitación. Está siendo manipulado por una chica de 19 años. Estoy siendo manipulada. La voz de Sofía se quebró con incredulidad. ¿Hablas en serio ahora? De lo que hablo en serio, dijo Juan volviéndose hacia mí, es de proteger lo que queda de esta familia antes de que la destroces con estos juegos. Juegos, repetí. Es así como se ve la honestidad para ti. Carmen se inclinó hacia adelante, lágrimas todavía en sus mejillas. Papá, por favor. Podemos empezar de nuevo. Hablar de esto con calma. Estamos hablando de ello con calma, dije. Simplemente no te está gustando cómo suena la conversación cuando todos tienen la misma información. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué un trozo de papel doblado. Aquí está lo que sucede a continuación, dije, poniéndolo sobre la mesa entre nosotros. Lo he escrito para que no haya confusión más tarde. Juan y Carmen se inclinaron hacia adelante para leer. Sofía esperó en el altavoz, su respiración el único sonido desde su extremo. Uno, leí en voz alta. No voy a vender mi casa. 2, si elijo mudarme en algún momento les informaré después de que se tome la decisión, no antes. 3, continuaré apoyando a Sofía directamente a mi discreción. Cualquier intento de interferir o tergiversar ese apoyo termina todo apoyo. La mano de Carmen voló a su boca. 4, continué.
Cualquier discusión adicional sobre tutela resultará en una respuesta formal de mi abogado, incluyendo evidencia de coerción financiera y amenazas grabadas. Juan empujó hacia atrás desde la mesa tan fuerte que su silla raspó contra el piso. Felicidades, papá. Tú ganas. Consigues quedarte con tu casa y tu orgullo. Esto no es un juego, dije mirándolo. Pero si lo fuera, lo perdiste en el momento en que decidiste que yo era un problema a resolver, en lugar de un padre a respetar. Caminó hacia la puerta sin otra palabra, y luego se detuvo con la mano en el pomo. Cuando te caigas por esas escaleras o tengas un ataque al corazón en esa gran casa vacía, dijo, no nos llames. No necesitaré hacerlo, dije tranquilamente. He hecho otros arreglos. Se fue entonces, la puerta cerrándose detrás de él, con suficiente fuerza para hacer vibrar las ventanas. Carmen se quedó en su silla, luciendo más pequeña de lo que la había visto en años. Sofía, dije al teléfono. Estoy aquí, abuelo. Voy a hacerte una pregunta y quiero que pienses antes de responder. ¿Está bien? ¿Quieres seguir aceptando mi ayuda para la universidad sabiendo que viene con la expectativa de que tomarás tus propias decisiones sobre en quién confiar y qué historias creer? Se quedó callada durante casi un minuto. Cuando habló, su voz era firme. Sí. Y abuelo. Sí, cariño. Gracias. No solo por el dinero, por decirme la verdad. Carmen se levantó lentamente como alguien probando si sus piernas sostendrían su peso. No sé cómo arreglar esto, susurró. Empiezas decidiendo si quieres hacerlo, dije. Y luego practicas decir la verdad incluso cuando es inconveniente. Ella asintió, recogió su bolso y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió. Me dejarás intentarlo cuando estés lista para intentar sin esperar que yo lo haga fácil, dije. Sí. Después de que ambos se fueron, me senté con Sofía todavía en la línea, ambos escuchando la tranquilidad. Abuelo, dijo finalmente. Estoy aquí. ¿Estás bien, realmente bien? Miré alrededor de la cocina a la taza de café de Margarita todavía sentada junto al fregadero, a la luz de la tarde, entrando por ventanas para las que ella había elegido cortinas a la mesa, donde habíamos compartido 43 años de cenas y decisiones. Estoy aprendiendo a estarlo, dije. Y Sofía, sí, tu abuela te dejó algo. Cuando estés lista, cuando la escuela se calme, tal vez te gustaría venir a verlo. Pude escuchar su sonrisa a través del teléfono. Me gustaría mucho eso. Después de colgar, caminé al estudio de Margarita y abrí la carpeta una vez más. Saqué el sobre pequeño. No lo había abierto todavía. El marcado Independencia en su cuidadosa letra dentro, había una tarjeta bancaria y una nota. Odias pedir ayuda. Considera esto permiso para ayudarte a ti mismo. Úsalo para construir una vida, no para comprar tiempo. La tarjeta estaba conectada a una cuenta que nunca había visto con suficiente en ella, para financiar lo que viniera a continuación. Margarita había sabido que este día llegaría. Se había preparado para ello con la misma eficiencia silenciosa que había traído a todo lo demás. Y ahora era el momento de que yo honrara su planificación con mi propio coraje. Levanté el teléfono y marqué el número de Arizona. Rosa hablando. Rosa, dije, mi voz firme. Margarita Baker era mi esposa. Ella me dijo que te llamara cuando llegara el momento. Hubo una pausa, luego calidez. Inundó a través de la conexión. Señor Baker, he estado esperando que esté listo. ¿Cuándo viene a casa? A casa. La palabra se sintió extraña y correcta al mismo tiempo. Pronto, dije. Muy pronto. La voz de Rosa persistió en mi oído después de colgar, cálida, con el tipo de acento que hacía que el inglés sonara como música. Me paré en el estudio de Margarita rodeado por la evidencia de su previsión, y sentí algo que no había experimentado desde su diagnóstico anticipación. A la mañana siguiente, reservé un vuelo a Arizona, solo ida, totalmente reembolsable, usando la tarjeta que Margarita había etiquetado Independencia en nuestro viejo libro de presupuesto. Usé el apartado postal para la dirección de facturación, y no imprimí nada. El correo electrónico de confirmación vivía solo en mi teléfono, que ya había configurado para dejar de compartir datos de ubicación. No me estaba escondiendo. Simplemente me estaba negando a ser rastreado por personas que no habían pedido permiso para seguirme.
Pasé el día caminando por la casa con un cuaderno no para inventariar todo, sino para escuchar. Los objetos tienen su propio lenguaje si los dejas hablar. La foto enmarcada de Juan a los 12 años, con los dientes separados y orgulloso en su uniforme de pequeñas ligas, hablaba de un potencial que se había cuajado en derecho propio. La cerámica de Carmen de la universidad, cuidadosamente exhibida en la repisa, susurraba talentos abandonados por elogios más fáciles. Pero los dibujos de Sofía, todavía pegados al refrigerador 3 años después, cantaban una canción diferente completamente. Estos hablaban de un futuro en el que valía la pena invertir. Puse notas adhesivas en cajas en el armario del pasillo, no porque planeara enviarlas inmediatamente, sino porque ver mis propias instrucciones me daba la ilusión de control. Para Juan, cuidado en una caja de sus trofeos de infancia. Para Carmen, frágil en sus cerámicas universitarias. Para Sofía, más tarde, en una colección de libros que Margarita había apartado hace años. El martes trajo otra llamada del agente de Juan. Esta vez no escuché el mensaje de voz. Lo reenvié directamente a la oficina de Pedro con una nota. Evidencia de acoso continuo después del cese y desista. Pedro respondió mensaje de texto en 1 hora. Documentado. Próximo contacto va a la Comisión Estatal de Bienes Raíces. Hay una satisfacción particular en ver a la burocracia trabajar a tu favor después de pasar décadas viendo cómo trabaja en contra de todos los demás. El miércoles por la noche llamé a Rosa de nuevo. ¿La casa está lista?, pregunté. Siempre lista, señor Baker. Su Margarita, ella me hizo prometer mantenerla como si fuera a regresar mañana, y el papeleo de los abogados de Arizona llegó ayer. Usted firma la casa, se vuelve suya en la ley, pero en el corazón ya es suya. Margarita, ella sabía. Cerré los ojos y traté de imaginar paredes blancas y sol del desierto, un lugar donde mi voz resonaría de manera diferente. Estaré allí el lunes, dije. Haré pan fresco, respondió Rosa, como si dar la bienvenida a extraños con carbohidratos fuera la cosa más natural del mundo. Después de colgar, hice algo que no había hecho desde el funeral de Margarita. Abrí una botella de vino, el buen Cabernet, que habíamos estado guardando para un aniversario que nunca llegaría, y me serví una copa adecuada. Me senté en el porche trasero mirando el manzano que Margarita había plantado cuando nos mudamos por primera vez. Necesitaba poda, pero también necesitaba paciencia. Algunas cosas no se pueden arreglar solo con esfuerzo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sofía. Llamé a mamá hoy. Lloró durante 1 hora. Dice que quiere arreglar las cosas, pero no sabe cómo. Escribí de vuelta. Arreglar las cosas comienza con admitir lo que estaba mal. Eso es más difícil de lo que la mayoría de la gente piensa. Ella lo está intentando, abuelo. Realmente intentando. Te creo. Y cuando esté lista para intentarlo conmigo en lugar de contra mí, veremos qué pasa. El vino hizo que el aire de la noche se sintiera más suave. Hizo que el manzano pareciera menos una acusación y más una promesa mantenida a lo largo del tiempo. El jueves trajo algo que no esperaba, un golpe en la puerta a las 7 de la mañana. A través de la mirilla vi a una mujer que no reconocía, de mediana edad, vistiendo un traje de negocios que había visto días mejores. Señor Baker, dijo cuando abrí la puerta con la cadena todavía puesta. Soy Janet Morrison, de Servicios de Protección para Adultos. Recibimos un informe sobre su bienestar. Mi sangre se volvió fría y caliente al mismo tiempo. ¿Qué tipo de informe? Un miembro de la familia expresó preocupación de que usted pudiera estar experimentando deterioro cognitivo o explotación financiera. Mencionaron algún comportamiento inusual con respecto a su propiedad. Desenganché la cadena y abrí la puerta completamente. Pase, señora Morrison. Tengamos esta conversación adecuadamente. Ella me siguió a la cocina aceptando café y acomodándose en la mesa con la competencia cansada de alguien que había tenido esta conversación 1000 veces en 1000 cocinas. Quiero ser clara, dijo. Esta es una verificación de bienestar, no una investigación, pero necesito evaluar si está seguro y tomando decisiones informadas. ¿Qué le gustaría saber? Durante la siguiente hora hizo preguntas que se sentían como un examen cognitivo disfrazado de conversación.
Sabía la fecha. El presidente. Mi número de seguro social. Podía explicar mis facturas mensuales, mi horario de medicamentos, mis planes para el futuro. Respondí todo claramente. Le mostré los archivos organizados que Margarita había mantenido. La guié a través de nuestra situación financiera sin revelar el alcance completo de lo que había descubierto. Señor Baker dijo finalmente: no veo ninguna evidencia de deterioro cognitivo o explotación. Su hogar está bien mantenido, sus finanzas parecen estables, y usted es claramente capaz de tomar sus propias decisiones. Pero pregunté porque siempre hay un pero en estas conversaciones. Pero la dinámica familiar puede ser complicada. A veces las personas que nos aman toman decisiones basadas en el miedo en lugar de los hechos. Cerró su cuaderno y me miró directamente. Si alguien lo está presionando para vender su casa o cambiar su situación de vivienda en contra de su voluntad, ese es un tipo diferente de problema. Lo es, dije, y lo he abordado a través de los canales legales apropiados. Ella asintió. Bien, mi informe reflejará que usted es competente seguro y maneja sus asuntos de forma independiente. Si la situación cambia o si necesita servicios de apoyo, aquí está mi tarjeta. Después de que se fue, me senté en la cocina tranquila y sentí que algo encajaba en su lugar. Juan había jugado su as y había fallado. El sistema que había tratado de usar en mi contra había confirmado en cambio mi capacidad para resistirlo. Tomé mi teléfono y llamé a Pedro. Hicieron que Servicios para Adultos hiciera una verificación de bienestar, dije. Esperado, respondió él, decepcionado de que les tomara tanto tiempo. ¿Cómo fue certificado de buena salud? Sin deterioro cognitivo, sin explotación, sin necesidad de intervención. Perfecto. Solicitaremos una copia del informe para nuestros archivos. Nada como documentación oficial de su competencia cuando alguien la está cuestionando. Esa tarde hice la última carga de ropa que haría en esta casa, doblé todo con el cuidado que Margarita me había enseñado y empaqué una maleta. Ropa que no se disculpaba por mi edad, el kit de afeitado con jabón de sándalo, la foto de Margarita de la playa donde se veía más joven que la primavera. Dejé la maleta abierta en la cama de la habitación de invitados y bajé para hacer una cena final en la cocina donde Margarita y yo habíamos compartido 43 años de conversaciones sobre comida. Huevos revueltos y tostadas nada elegante. Comí de pie en el mostrador mirando hacia el jardín donde el romero y el tomillo crecían en los patrones que ella había planeado. A medida que la oscuridad se asentaba sobre la casa, mi teléfono sonó. El número de Sofía. Abuelo, espero que no sea demasiado tarde para llamar. Es el momento perfecto, dije. ¿Cómo estás, cariño? He estado pensando en lo que dijiste. Sobre la abuela dejándome algo. Sonreí al teléfono. ¿Qué pasa con eso? Sé que estás pasando por un momento difícil con papá y mamá y no quiero agregar presión, pero si la oferta sigue en pie, lo hace. Podría tal vez ir a verte este fin de semana. Podría conducir el viernes después de clases. Miré alrededor de la cocina al espacio que pronto pertenecería a la memoria, en lugar del uso diario. En realidad, ¿cómo te sientes acerca de una pequeña aventura? ¿Qué tipo de aventura? El tipo donde ayudas a tu abuelo a comenzar el próximo capítulo de su vida en Arizona. Silencio en su extremo, luego un sonido que podría haber sido emoción, tratando de contenerse. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio, pero significaría perder algo de escuela y significaría mantener esto entre nosotros hasta que estemos listos para decirle a los demás. Abuelo, dijo ella, y pude escuchar la sonrisa en su voz. He estado esperando toda mi vida que alguien me invite a una aventura real. Empaca ligero, dije, y empaca para clima cálido. ¿Cuándo nos vamos lunes por la mañana? Te recogeré en tu dormitorio. Después de colgar, caminé por la casa una vez más tocando superficies que habían aprendido la forma de mi vida. Por la mañana llamaría a Juan y Carmen y les diría que estaba tomando un viaje. No pidiendo permiso, no negociando cronograma, solo informándoles de hechos que no podían cambiar. No les diría sobre Arizona, sobre Rosa, sobre la casa que Margarita había comprado con su propia planificación cuidadosa.
Esos eran detalles para más tarde cuando estuviera listo para controlar la conversación, en lugar de ser controlado por ella. Por ahora era suficiente pararse en mi cocina con las luces apagadas, escuchando la casa asentarse en sus ritmos nocturnos, sabiendo que en 3 días Sofía y yo estaríamos viendo el amanecer sobre rocas rojas, mientras el fantasma de Margarita sonreía desde cualquier lugar donde sonríen los fantasmas, cuando sus planes funcionan exactamente bien. El lunes por la mañana, llegó con el tipo de cielo despejado que hace que las promesas parezcan posibles. Cargué mi única maleta en la cajuela de mi auto junto con una hielera. Rosa había insistido en que no necesitaba, pero eso se sentía como el tipo correcto de preparación de todos modos. El viaje al campus de Sofía tomó 2 horas a través de un campo que parecía acuarelas de Margarita, todo bordes suaves y colores apagados. Me encontré conduciendo más lento de lo necesario, no por renuencia, sino por el deseo de notar cosas que había estado demasiado ocupado para ver durante 40 años. Sofía estaba esperando en los escalones de su dormitorio, con una mochila y una sonrisa que me recordaba por qué valía la pena tener algunas peleas. Me abrazó como alguien que había estado conteniendo la respiración y finalmente podía exhalar. ¿Listo para esto?, pregunté mientras ella tiraba su bolso en el asiento trasero. He estado lista desde que tenía 12 años y me enseñaste a cambiar una llanta, dijo ella. Esto solo se siente como una versión más grande de eso. El viaje a Arizona nos dio 8 horas para hablar sin interrupción. Sofía me contó sobre sus clases, sus profesores, sus planes para un título en ciencias ambientales. Le conté sobre el jardín de Margarita, sobre la forma en que ella había planeado 20 años por delante, cuando plantó árboles, sobre la paciencia requerida para ver crecer algo. No hablamos de Juan o Carmen hasta que cruzamos a Arizona y luego solo porque Sofía lo sacó a colación. Mamá me llamó anoche, dijo, viendo formaciones de roca roja elevarse desde el suelo del desierto. Ella está preocupada por ti. Estoy seguro de que lo está. Me preguntó si sabía a dónde ibas. Miré hacia ella. ¿Qué le dijiste? Que me estabas llevando a algún lugar que querías que viera y que tendría que confiar en mí para estar segura con mi propio abuelo. Chica lista. Verdad sin detalles, lealtad sin traición. Llegamos a la zona de las rocas rojas, mientras el sol de la tarde las convertía en algo que pertenecía a un museo. Las instrucciones de Rosa nos llevaron a través del pueblo y por un camino sinuoso a una pequeña villa que parecía haber crecido del propio suelo del desierto. Paredes de estuco blanco contra ventanas azules, un techo de tejas rojas que había aprendido a mantenerse firme contra el viento y el clima. Un pequeño jardín donde las plantas del desierto se arreglaban con precisión matemática. No era grandioso, pero era honesto. Rosa emergió de la puerta principal como si nos hubiera estado vigilando una mujer compacta con cabello plateado, y el tipo de sonrisa que hacía que los extraños se sintieran como familia. Señor Baker, dijo, abrazándome con la calidez de alguien saldando una vieja deuda. Y tú debes ser Sofía. Lo soy, dijo Sofía, aceptando el abrazo de Rosa con la gracia de alguien criado para respetar a los mayores. Tu abuela, dijo. Rosa, a Sofía, ella hablaba de ti. Siempre decía que tenías su corazón obstinado y las manos firmes de tu abuelo. Dentro la casa se reveló en capas. Pisos de baldosas frescas, estanterías empotradas que sostenían novelas en inglés y español, ventanas que enmarcaban el desierto como pinturas vivientes. Una cocina con ollas de cobre y hierbas creciendo en el alféizar. Un dormitorio simple con una cama que parecía entender el propósito del sueño. El papeleo, le pregunté a Rosa. Me entregó un sobre manila grueso con documentos oficiales. Todo está listo. Usted firma donde apuntan las flechas amarillas. La casa se vuelve suya en todas las formas que importan. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina mientras Sofía exploraba las habitaciones con la curiosidad de alguien descubriendo un secreto. Los documentos eran claros, eficientes, diseñados para transferir la propiedad sin fanfarria ni complicación. Firmé mi nombre cuidadosamente, la misma firma que había estado usando durante 70 años, y sentí que algo encajaba en su lugar que no me había dado cuenta de que estaba suspendido. Ahora, dijo Rosa recogiendo los papeles, usted está en casa. Esa noche nos sentamos en el pequeño patio detrás de la casa, viendo la puesta de sol pintar las rocas en colores
que no tenían nombres. Sofía había encontrado un cuaderno que Margarita había dejado en la mesita de noche lleno de observaciones sobre plantas del desierto y patrones climáticos, y la forma en que la luz cambiaba a lo largo del día. Ella sabía, dijo Sofía leyendo del cuaderno. Ella sabía exactamente lo que este lugar significaría para ti. Sabía muchas cosas que todavía estoy averiguando, dije. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Juan. «Papá, ¿dónde estás? La casa está oscura. Y tu vecina dice que no te ha visto en días». Le mostré a Sofía el mensaje. Ella lo leyó y sacudió la cabeza. «Está preocupado por la casa, no por ti». «Lo sé». Escribí de vuelta. «Estoy a salvo. Tomando un tiempo para pensar. Los llamaremos cuando esté listo». 3 minutos después, Carmen envió un mensaje de texto. «Por favor, solo dinos que estás bien». Ese merecía una respuesta. La llamé. «Papá». Sonaba como si hubiera estado llorando. «Estoy bien, Carmen». «Mejor que bien». «¿Dónde estás? ¿En algún lugar donde Margarita quería que estuviera?» Silencio entonces. «Vas a volver eventualmente. Pero no porque me necesites. Porque yo elijo hacerlo». «Papá, sé que lo arruiné. Con el dinero, con Sofía, con todo. Yo solo quería arreglar las cosas. No puedes arreglar el duelo, cariño. Solo puedes dejar que haga su trabajo. Puedo ir a verte cuando estés listo. Cuando te invite, dije. No antes». Después de colgar, Sofía me miró con algo parecido a la admiración. «Eres diferente aquí», dijo. «Más tranquilo. Soy la misma persona, solo en un lugar que no me pide que sea más pequeño de lo que soy». A la mañana siguiente me desperté con el sonido de la lluvia en el techo de Texas, el tipo de tormenta del desierto que llega como un regalo y deja todo limpio. Rosa apareció con pan fresco y café que sabía como si hubiera estado esperando toda su vida para ser bebido en esta cocina. «¿Ahora qué?», preguntó Sofía durante el desayuno. «Ahora aprendemos los ritmos de este lugar», dije. «Averiguamos qué significa vivir en algún lugar porque queremos, no porque tenemos que hacerlo. Y luego regresas a la escuela con una historia sobre el regalo final de tu abuela. Y yo comienzo la siguiente parte de mi vida con su bendición». Sofía extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. «Gracias, abuelo, por incluirme en esto. Gracias por ser alguien que vale la pena incluir». Más tarde esa mañana llamé a Pedro desde el teléfono del patio que Rosa había instalado para exactamente este propósito. «Arizona te sienta bien», dijo cuando describí la casa. El desierto, la sensación de espacio que no se disculpaba por sí misma. «Hay una cosa más», dije. «Quiero establecer un fideicomiso para Sofía, algo que no pueda ser tocado o influenciado por sus padres. Fideicomiso educativo. Fideicomiso de vida, universidad, escuela de posgrado, lo que sea que necesite para construir algo que sea enteramente suyo». «¿De cuánto estamos hablando?», le dije. Silbó suavemente. «Tu esposa planeó bien. Ella planeó para exactamente este momento». Esa tarde Sofía y yo condujimos al pueblo y compramos comestibles, pequeños artículos para el hogar. El tipo de suministros que convierten una casa en un hogar. En el mercado de agricultores, conocimos vendedores que asentían como si nos hubieran estado esperando, que preguntaban sobre nuestros planes con la curiosidad genuina de personas que entendían que a veces comenzar de nuevo es la cosa más cuerda que puedes hacer. Mientras cargábamos bolsas en el auto, Sofía dijo: «Podría transferirme aquí, ya sabes, terminar mi carrera en la Universidad del Norte». «Podrías», dije, «pero no deberías». «Todavía no». «¿Por qué no?» «Porque correr hacia algo y huir de algo se ven igual desde afuera, pero se sienten diferentes por dentro. Cuando estés lista para estar aquí, porque aquí es donde quieres construir tu vida, hablaremos». Ella asintió como alguien que entendía la diferencia entre una invitación y un plan de escape. Esa noche, mientras preparábamos la cena en la cocina de Margarita con las ollas de Margarita, sentí su presencia no como un fantasma, sino como una conversación continua.
Cada elección que había hecho, cada documento que había preparado, cada instrucción que había dejado, había llevado a este momento su nieta aprendiendo a cocinar en una casa que existía, porque el amor planea con anticipación. La puesta de sol del desierto pintó las paredes de oro y rojo. Y por primera vez desde el funeral de Margarita, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Sofía se quedó una semana lo suficiente para ayudarme a asentarme en ritmos que se sentían naturales en lugar de impuestos. Descubrimos que la panadería local abría a las 6, que la mujer que la dirigía recordaba a Margarita de sus visitas hace año, que el café allí sabía como si alguien hubiera consultado al sol sobre las temperaturas adecuadas de preparación. Aprendimos que Rosa vivía 3 casas más abajo en el camino sinuoso, que tenía una llave para todo y opiniones sobre el riego adecuado de las plantas que no admitían discusión. Lo más importante, aprendimos que el silencio en el desierto suena diferente del silencio en cualquier otro lugar. No está vacío. Está lleno de cosas que no necesitan hacer ruido para importar. En la última mañana de Sofía, me encontró en el patio con café y el cuaderno. Margarita había dejado leyendo sus observaciones sobre cómo los cactus saguaro crecen más lento que la paciencia humana, pero duran más que la memoria humana. «No quiero irme», dijo Sofía, acomodándose en la silla que Rosa había posicionado para atrapar la luz de la mañana. «Lo sé, pero querer quedarse y estar listo para quedarse son criaturas completamente diferentes». Ella asintió, entendiendo de la manera en que los jóvenes hacen cuando confían en el adulto que da consejos. «Me llamarás realmente llamar, no solo enviar mensajes de texto». «¿Todos los domingos?», dije después de haber tomado suficiente café para ser civilizado. «Y si mamá y papá preguntan dónde estás, diles que estoy aprendiendo a vivir en algún lugar que no requiere que me disculpe por ocupar espacio». Ella se rió, pero fue el tipo de risa que lleva lágrimas alrededor de sus bordes. Después de llevarla al aeropuerto, pasé el viaje de regreso pensando en la diferencia entre soledad y solitud. Soledad es querer compañía que no puedes tener. Solitud es elegir la compañía de ti mismo y encontrarla adecuada. De vuelta en la casa, llamé a Pedro para finalizar los documentos del fideicomiso de Sofía. El papeleo aseguraría que pudiera terminar la universidad, seguir estudios de posgrado si elegía y tener una base para cualquier vida que quisiera construir, sin pedir permiso a personas que podrían confundir el control con el cuidado. «¿Ella no sabe la cantidad total?», preguntó Pedro. «Ella sabe que hay suficiente. El número exacto cambiaría cómo piensa sobre las opciones, y no está lista para esa responsabilidad todavía». Sabio. Nada arruina el carácter de una persona joven como demasiada certeza financiera demasiado pronto. Esa noche Rosa trajo la cena pollo con hierbas de su jardín vegetales que sabían como si hubieran estado negociando directamente con la tierra. Comimos en el patio mientras el desierto realizaba su espectáculo de magia diario de color y sombra. Su Margarita dijo: «Rosa». Ella se sentaba justo donde usted se sienta ahora. Ella decía: «Rosa, cuando Tomás venga aquí pensará que se trata de huir. Debes ayudarlo a entender que se trata de correr hacia algo». Ella generalmente tenía razón sobre estas cosas. Siempre tenía razón. Esa mujer veía alrededor de las esquinas. 2 semanas después mi teléfono sonó a las 7 de un domingo por la mañana. El número de Carmen. «Papá». Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. «Buenos días, Carmen. Sé que dijiste que esperara hasta que me invitaras, pero necesito preguntarte algo». Pregunta. «¿Vas a volver a casa alguna vez?» Miré hacia el desierto, a la forma en que la luz de la mañana convertía las rocas rojas en algo que pertenecía a una galería dedicada a lo imposible. «Estoy en casa», dije. Silencio lo suficientemente largo como para que me preguntara si la llamada se había cortado. Sofía me contó sobre la casa, sobre la planificación de la abuela. Lo hizo. Ella dijo que es hermosa. Dijo que te ves como tú mismo de nuevo. Esa frase me tomó por sorpresa. Como yo mismo de nuevo. Como el abuelo que recuerdo de cuando era pequeña, antes de que todo se volviera tan complicado. Las cosas se volvieron complicadas porque las hicimos complicadas, Carmen. La geografía no va a arreglar eso. Lo sé.
Por eso estoy llamando. Quiero hacerlo mejor. Ser mejor, pero no sé cómo empezar. Por primera vez desde que comenzó toda esta prueba, escuché algo en su voz que sonaba como remordimiento genuino, en lugar de arrepentimiento estratégico. Empiezas diciéndole a Sofía la verdad sobre todo, no solo las partes que te hacen ver comprensiva. Lo hice, el fin de semana pasado. Hablamos durante 4 horas. Ella lloró. Yo lloré. Fue horrible y necesario. Y Juan está enojado. Conmigo con la situación. Él piensa que nos estás castigando. No estoy castigando a nadie. Solo que tampoco estoy rescatando a nadie. Hay una diferencia, toda la diferencia del mundo. Otra larga pausa. ¿Lo harías? Sí, si fuera a visitar, me verías. Pensé en el cuaderno de Margarita en su observación de que el perdón no se trata de olvidar el daño, sino de elegir no ser definido por él. Cuando estés lista para visitar, sin esperar que yo lo haga cómodo para ti, dije. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que vienes preparada para estar incómoda, para escuchar cosas que no te gustarán, para asumir la responsabilidad, sin explicar por qué tus intenciones eran buenas. ¿Puedes hacer eso? No lo sé, pero quiero intentarlo. Entonces veremos. Después de colgar, caminé por la pequeña casa tocando superficies que estaban aprendiendo la forma de mi vida. En el dormitorio había colgado la foto de Margarita de nuestro viaje a la costa esa, donde parecía alguien que había descubierto el secreto para ser feliz sin permiso. Pasó un mes en el tipo de paz que te hace sospechar hasta que te das cuenta de que no es frágil, solo desconocida. Establecí rutinas: café matutino con Rosa, caminatas por la tarde en el desierto, lectura nocturna en el patio. Cosas simples que no pedían nada de mí excepto atención. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local, donde nadie sabía sobre mi drama familiar o mi situación financiera, donde mis opiniones sobre novelas importaban más que mis decisiones inmobiliarias. Fui voluntario en un jardín comunitario donde las plantas crecían de acuerdo con las leyes naturales, en lugar de la política familiar. Sofía llamaba todos los domingos como prometió, actualizándome sobre sus clases, sus planes, su relación, lentamente mejorando con su madre. Ella nunca preguntó cuándo podía visitar de nuevo, lo que me dijo que estaba aprendiendo la diferencia entre querer algo y estar lista para ello. Una noche de noviembre, mientras el desierto se asentaba en su versión del invierno, mi teléfono sonó. El número de Juan. Casi no respondí, pero la curiosidad ganó. Papá, Juan, escuché que no vas a volver. Eso es correcto. Carmen dice que la verás si visita. Cuando esté lista. Y yo miré hacia el cactus saguaro que Rosa me había enseñado a identificar de pie, como un centinela paciente contra el cielo oscurecido. Cuando dejes de intentar manejarme y empieces a intentar conocerme, dije, si no sé cómo hacer eso. Entonces aprendes de la misma manera que aprendiste todo lo demás que te importaba. 6 meses después, Carmen vino a visitar. Llegó nerviosa y se fue pensativa, habiendo pasado 3 días aprendiendo a verme como algo más que un problema que requería solución. No preguntó sobre dinero, sobre mis planes, sobre nada, excepto cómo estaba y qué había estado leyendo. Fue un comienzo. Juan tomó más tiempo. No fue hasta la graduación de Sofía que él y yo tuvimos una conversación real. E incluso entonces fue formal y forzada, como 2 personas aprendiendo un idioma. Ninguno de los 2 hablaba con fluidez, pero fue un intento que era más de lo que habíamos logrado en años. El desierto me enseñó que algunas cosas crecen lentamente, imperceptiblemente, requiriendo paciencia medida en estaciones en lugar de días. Las relaciones aparentemente eran como las plantas del desierto. Respondían mejor al abandono benigno que al cuidado ansioso. En una tarde cálida de mayo, mientras Sofía terminaba su 2º año, y el jardín de Rosa estallaba con colores que no tenían por qué prosperar en tal calor, me senté en mi patio con el cuaderno de Margarita y escribí mi propia observación. Algunas victorias son silenciosas. Suenan como café matutino con un amigo, como llamadas telefónicas que no requieren armadura, como jóvenes que conocen la diferencia entre amor y control. La mejor venganza es una vida vivida enteramente bajo tus propios términos,
con suficiente generosidad sobrante para las personas que han aprendido a ganársela. Cerré el cuaderno y vi el sol ponerse sobre rocas rojas que habían estado practicando la paciencia durante millones de años. Habían aprendido algo que finalmente comenzaba a entender que la durabilidad no proviene de la dureza, sino de saber exactamente lo que eres y negarte a disculparte por ello. A veces el mayor acto de amor es enseñar a otros que no pueden tomar lo que no les pertenece. La verdadera familia respeta los límites, gana la confianza y entiende que el control disfrazado de cuidado destruye las relaciones. La dignidad preservada vale más que la paz comprada con rendición. Cuando las personas te muestran quiénes son a través de sus acciones, créeles la primera vez y responde en consecuencia. Si esta historia resonó contigo, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete para historias sobre defenderte cuando la familia cruza la línea. Comparte en los comentarios abajo.